Dios te dice hoy, ¿por qué sigues cargando con todo tú solo? Yo te alivio y te doy descanso. Palabra de Dios, ¿por qué insistes en cargar con todo tú solo, como si estuvieras obligado a llevar el peso del mundo sobre tus hombros? ¿Te has parado a pensar alguna vez cuántas noches en vela, cuántas lágrimas contenidas y cuántas sonrisas forzadas has pagado por intentar sostenerlo todo por tu cuenta? Hay un agotamiento indescriptible, una angustia silenciosa que se esconde tras el todo está bien. Pero Dios te dice hoy, ¿por qué sigues intentando soportarlo todo solo cuando soy yo quien te ofrece alivio y descanso? Este mensaje es diferente a todo lo que has oído hasta ahora. Es para ti, que luchas en silencio, que estás cansado de fingir ser fuerte cuando por dentro ya no te queda nada. Es para ti, que has estado pidiendo una respuesta, una señal clara, algo que te diga que no estás perdiendo la fe en vano. Y Dios responde, te veo, te escucho, y yo misma aliviaré tu carga. Imagina por un momento que sueltas ese peso. Siente cómo es respirar sin esa carga sobre tus hombros. Visualiza el momento en que finalmente dejas de intentar controlarlo todo, de cargar con todo, y simplemente te permites descansar en los brazos de aquel que nunca falla. Pocos lo saben, pero existe un descanso que no proviene del sueño, sino de la entrega. Un descanso que solo el Señor puede brindar. Y Él está aquí, en este preciso instante, llamándote a algo que puede transformar por completo tu manera de afrontar la vida. Este no es un mensaje más, es una llamada divina. Es Jesús susurrándote al corazón, deja de cargar con todo tú sola. Yo te relevaré, yo te daré descanso. Y antes de que pienses en irte de este video, debes saber esto. Hay algo que necesita ser revelado hoy, algo que tiene el poder de cambiar no solo tu día, sino toda tu vida. Pero para entenderlo, necesitas quedarte conmigo hasta el final, porque lo que está a punto de ser dicho tocará rincones de tu alma que has intentado ocultar incluso de ti mismo. Hay una verdad olvidada, silenciada por las voces de la culpa, el miedo y el cansancio, pero hoy será revelada. Dios te trajo aquí por una razón, y Él no se equivoca en sus caminos. No te vayas sin escuchar lo que Jesús tiene que decirte. Puede ser justo la respuesta que has estado esperando durante tanto tiempo. Respira hondo y abre tu corazón, porque lo que está a punto de suceder es un momento sagrado. No es casualidad que estés viendo este video. Jesús te trajo a este mensaje porque comprende profundamente el peso que has estado cargando solo. Y en este preciso instante quiere aliviar tu alma. Pero para que este mensaje llegue a más personas que también están a punto de rendirse, quiero invitarte a actuar con fe. Si este mensaje ya ha comenzado a conmoverte, haz clic en me gusta, no como un simple gesto, sino como un acto de evangelización. Al darle me gusta a este video, permites que llegue a otros corazones que también necesitan alivio y descanso. Y escribe en los comentarios, con toda la sinceridad de tu alma, te entrego esta carga, Jesús. No solo con palabras, sino como una declaración de fe, de entrega. Comparte esto para dar testimonio de que estás dispuesto a dejar de cargar con todo solo, que eliges confiar en aquel que nunca pierde el control. Este sencillo acto puede convertirse en un hito en tu camino espiritual. Si aún no formas parte de esta comunidad, inscribirse. Aquí no estás solo. Aquí somos familia. Somos un refugio. Somos quienes también hemos cargado con demasiado y hemos encontrado verdadero descanso en Jesús. Al registrarte, estás diciendo, ya no voy a afrontar todo sola. Elijo caminar con aquellos que me entienden. Y si sientes que este mensaje te llega al corazón, considéralo. Hazte miembro del canal. Esto va mucho más allá del simple apoyo. Es un compromiso espiritual con lo que Dios está construyendo aquí. Al hacerte miembro, te unes a un grupo que ha decidido cultivar la fe cada día, ayudar a que este mensaje llegue a más personas y mantenerse firme incluso en los momentos difíciles.
Eres parte de esto. Te necesitamos. Y antes de continuar, prepárense, porque Jesús reveló algo muy importante sobre esta situación, algo que necesitan escuchar antes de terminar este video. Se les dará una clave espiritual, una revelación que puede cambiarlo todo. Quédense conmigo, lo mejor está por venir. En el calor sofocante de aquel desierto, Moisés avanzaba con la mirada pesada, marcando cada paso en la arena como si cargara sobre sus hombros el polvo y el destino de miles. Su rostro, curtido por el sol, no solo reflejaba el sudor, revelaba el cansancio de quien se esforzaba, exhaustivo, por sostenerlo todo solo. Los hebreos murmuraban, los problemas se acumulaban como dunas interminables y la presión por tomar decisiones se volvía insoportable, pesando aún más sobre los hombros del líder. No había pausa ni descanso a la vista. El clamor incesante del pueblo resonaba en sus oídos, exigiendo respuestas rápidas, soluciones milagrosas, instrucciones para cada desvío, alimento para cada hambre, agua para cada sed. Moisés se encontraba envuelto en un agotador ciclo de exigencias, responsabilidad y culpa. Cada mañana despertaba convencido de que, si no era él quien tomaba las riendas, todo se derrumbaría. Si no decidías, reinaría el caos. ¿Quién puede comprender semejante peso? ¿Quién en el fondo no se ha encontrado alguna vez creyendo que, si no controlaba todo a su alrededor, todo colapsaría? Este síndrome secreto de asumir responsabilidades sin cesar, de creer que la vida de otras personas depende de tu duro trabajo, va sofocando lentamente tu espíritu hasta que se vuelve insoportable. Moisés no se queja abiertamente, mantiene la compostura, disimula su cansancio, pues teme que mostrar debilidad lo haga indigno de liderar. Lo que lo rodea no es solo el peso del pueblo, sino la impresión de que solo él conoce el camino, solo él ve la dirección, solo él puede oír la voz de Dios. En una tienda solitaria, al anochecer, Moisés se arrodilla en el polvo, dividido entre la entrega al Señor y el impulso de controlarlo todo. Y es en esta soledad donde, finalmente, la presencia divina irrumpe, llenando el espacio entre la debilidad y lo imposible. Dios no aparece con respuestas prefabricadas, sino con una promesa simple y profunda. Mi presencia irá contigo y te daré descanso. Éxodo 33:14. Esto no es una sugerencia, sino una ruptura radical con la lógica de las cargas solitarias. El verdadero alivio no proviene de acumular responsabilidades, sino de la certeza de que la presencia del Señor es suficiente para sostener lo imposible. ¿Cuántas personas hoy se ven reflejadas en el espejo de Moisés, intentando equilibrar todos los aspectos de la vida por miedo al fracaso? Bajo la presión del trabajo, las expectativas familiares y los compromisos espirituales, algunos se sienten obligados a controlarlo absolutamente todo. Personas que no se permiten errores, que creen que nada se logra sin mérito propio. Es angustioso despertarse y acostarse con la sensación de que el mundo depende de tu esfuerzo, tus éxitos, tu sacrificio constante, sin siquiera tiempo para respirar. El ciclo se repite, generando culpa ante el menor desliz, ansiedad con cada decisión y un miedo paralizante a perder el control. Es entonces cuando surge la pregunta más profunda: ¿de verdad Dios espera que sigas adelante con tu vida sin descanso? ¿O acaso te invita a dejar de cargar solo con una carga que nunca te perteneció? Siglos después, Jesús se hace eco de esta invitación diciendo: vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. El mismo Dios que habló incansablemente con Moisés repite que el secreto de la tranquilidad no reside en fórmulas humanas ni en la fuerza de voluntad, sino en entregar el control a aquel que jamás lo pierde. La paz interior no es la ausencia de problemas, sino la entrega consciente de todos ellos a aquel que camina a nuestro lado, nunca delante ni detrás.
¿No resulta curioso observar cómo, cuanto más intentamos controlarlo todo, más nos agotamos? La obsesión por resolverlo todo solos revela, en su esencia, una falsa idea de autosuficiencia, la creencia de que sin nosotros todo perece. Pero cuando Moisés finalmente deja de luchar solo y acepta la compañía de Dios mismo, descubre que el descanso es, ante todo, una promesa basada en la presencia, no en el rendimiento. La liberación emocional comienza en el momento en que comprendes que no naciste para cargar con todo en soledad. La pregunta que resuena es incómoda. ¿De verdad crees que necesitas con todo sin ayuda? ¿O ha llegado el momento de admitir que el alivio está más cerca de lo que imaginas, esperando a que sueltes el control? Dios mismo, al revelarse a Moisés, no ofrece más fuerza, sino la certeza de su compañía en cada paso incierto del desierto actual. Aquí reside el mayor secreto. No es la cantidad de tareas, ni la intensidad del dolor, lo que determina tu descanso, sino tu disposición a confiar en esa voz que dice, «Estoy contigo». Es en este encuentro íntimo con la presencia divina donde cada carga adquiere un nuevo significado y el descanso reemplaza a la desesperación. Aplicar esto a tu vida es urgente. Quizás hoy estés al borde del agotamiento, intentando proteger a todos a tu alrededor, resolver cada conflicto, anticipar cada problema. Quizás la ansiedad te esté consumiendo porque, en el fondo, no crees que Dios pueda intervenir de verdad. Liberarte de este miedo es un acto de valentía espiritual. El verdadero descanso nace cuando aceptas que hay un Padre soberano, atento y amoroso, que te dice, «Yo cuido de ti, deja de intentar controlar lo incontrolable. Permítete descansar en mi fidelidad». Soltar el control no es irresponsabilidad, es fe madura. Dios no te llamó a sobrevivir, sino a vivir bajo la sombra de sus promesas, experimentando un alivio que el mundo jamás comprenderá. Cuando te arriesgas a confiar y sueltas el volante, Él toma el control y transforma el caos en paz. Ahora quiero desafiar tu perspectiva sobre el autocontrol. ¿Acaso tu intento de mantenerlo todo bajo control no es, en realidad, una señal de falta de confianza en Dios? ¿O crees, en el fondo, que nadie más es capaz de cuidar lo que es importante para ti? La invitación divina permanece. Desármate, suelta esta carga imposible y permite que la presencia del Señor te traiga la ligereza que ningún esfuerzo humano puede generar. Si sientes que este mensaje ha tocado una fibra sensible en tu vida, declara en los comentarios, «Hoy elijo confiar en el cuidado de Dios». Este no es un comentario cualquiera, sino un acto público de fe, un paso valiente de quien elige el descanso en lugar de la sobrecarga. Comparte en los comentarios qué área de tu vida necesita este alivio divino ahora mismo. Decláralo y verás cómo el poder de la confesión libera paz en tu interior. Pero eso no es todo. Hay un detalle sorprendente en el viaje de Moisés que casi nadie nota y que marca la diferencia para quienes buscan el verdadero descanso. Pedro aún podía oler el aire húmedo de la noche cuando frente a la hoguera le temblaban las manos. Voces hambrientas de curiosidad y desprecio se alzaron a su alrededor. Tú también estabas con él, ¿verdad? Eras uno de ellos. La mirada confusa y el miedo de la multitud eran como una marea que amenazaba con engullir lo que quedaba de su valor. En ese momento, la culpa ya lo acechaba. La negó una vez, luego otra y otra más. Al tercer, «No conozco a ese hombre», un gallo rompió el silencio de la madrugada y el mundo entero de Pedro se derrumbó en su pecho. Aquellas palabras resonaron con fuerza. «Nunca te conocí». Y fue en ese instante, como un shock, que la mirada de Jesús se encontró con la de Pedro entre la multitud. No era una mirada de condena, sino de misericordia y de dolor compartido por el peso insoportable de aquella traición. El Evangelio narra, entonces el Señor regresó, miró a Pedro, y Pedro al salir lloró amargamente. Lucas 22, 61-62. Allí,
En el umbral entre la vergüenza y la desesperación, Peter se convirtió en la viva imagen de todos aquellos que alguna vez se han sentido abrumados por el remordimiento. Su rostro bañado en lágrimas no era distinto del de quien, incluso después de tanto tiempo, sigue cargando con el peso de los errores del pasado. Esos pecados que regresan por la noche en susurros, trayendo de vuelta la sensación de indignidad, de fracaso, de una separación irreversible. ¿Cuántas veces te has sentido aplastado por esos recuerdos, creyendo que el pasado es una sentencia definitiva sobre tu vida? Hay marcas que, aunque invisibles, pesan como el viento. Una culpa que no se borra de la piel. Una sensación de indignidad ante Dios, la sensación de que, mientras todos reciben alivio y descanso, yo solo cargo con el peso de mis propias decisiones. Si vivir con el dolor de la culpa fuera una señal de fe, Pedro habría sido el más grande de los justos. Pero así no funciona el corazón de Dios. La mirada de Cristo sobre Pedro no era de desprecio, sino de amor. El recuerdo de esa mirada encierra un mensaje urgente para tu corazón. Dios no te dice hoy que sigas cargando solo con todo lo que te oprime. Al contrario, ofrece el consuelo más profundo a quienes se arrepienten y están dispuestos a reconocer sus faltas. El impacto de ese encuentro con Jesús no destruyó por completo a Pedro, sino que fue precisamente el comienzo de su restauración. La culpa no tiene por qué ser tu compañera eterna, ni tiene por qué determinar tu valía ni tu futuro. ¿Cuántas veces has creído la mentira de que no puedes ser completamente restaurado, de que tu historia siempre estará marcada por el fracaso? ¿De verdad quiere Dios que vivas en esta prisión emocional? ¿O hay una invitación a la liberación total, esperando el momento de ser aceptada? Creer que debes pagar eternamente por los errores del pasado es, en realidad, dudar de la suficiencia del perdón de Dios. Y si te dijera que el peso de la culpa no es una disciplina paternal, sino la trampa que el enemigo usa para impedirte experimentar la paz de quien has sido redimido? Pedro, después de aquella noche devastadora de lágrimas, experimentó algo que muchos no se atreven a creer. Tras el arrepentimiento llegó la reconciliación, el perdón público y el renovado llamado de Jesús. ¿Te has imaginado alguna vez cómo habría sido la historia de Pedro si hubiera decidido permanecer en ese desierto interior, cargando solo con su vergüenza, separado de la presencia y el propósito de Dios? ¿Cuántos de nosotros no nos encontramos precisamente en esa situación al margen del grupo, excluyéndonos de oportunidades, de la comunión y de una nueva vida, simplemente porque nuestros corazones están cansados de intentar demostrar nuestra valía? Lo que alimenta este ciclo de autosabotaje es la creencia de que el perdón se gana con esfuerzo, cuando en realidad es un don ofrecido por gracia. En su amargo llanto, Pedro reconoció no solo la gravedad de su error, sino también la inmensidad de la misericordia que se extendía ante él. Este quebrantamiento no lo destruyó, al contrario, fue terreno fértil para una poderosa reconstrucción. Y ahora, al mirar tu vida, ¿cuántas veces has sentido ganas de huir, de desaparecer, temeroso de enfrentar la profundidad de tus faltas? Quizás hayas aprendido que el tiempo lo cura todo. Pero la verdad es que el tiempo no borra la culpa. Solo el toque restaurador de Jesús puede hacerlo. ¿Sigues aferrado a la idea de que mereces cargar con esta angustia el resto de tu vida? ¿O estás listo para experimentar el alivio que solo el perdón puede brindar? Es posible romper este ciclo hoy. Dios no quiere que sigas cargando con las cargas que Él ya llevó por ti en la cruz. El secreto de Pedro para encontrar descanso radicaba en su disposición a entregarse a la gracia. No huyó para siempre. No se ocultó tras máscaras ni nuevos intentos de autosuficiencia. Aún en su debilidad, respondió al llamado de Jesús a un nuevo comienzo. La misma invitación se extiende a ti ahora. No permitas que las cadenas del pasado determinen tu destino.
Deja que el arrepentimiento sea la puerta al verdadero descanso, ese que no depende del desempeño, sino de la confianza en la obra de Jesús. Y si sientes que la culpa pesa demasiado, es porque aún intentas cargar solo con un peso que ya ha sido quitado. Hay paz donde antes había condenación, hay ligereza donde solo había vergüenza. Dios no ignora tus lágrimas, las recoge y las transforma en semillas de un nuevo tiempo. ¿Acaso no es ese el golpe de realidad que buscabas cuando todo parece perdido? Este mensaje no es solo una reflexión, es un llamado a la acción. No esperes ni un día más para experimentar el descanso divino que se te ha prometido. Si sientes esa culpa carcomiéndote por dentro, como la sintió Pedro ante la mirada de Jesús, reconoce: Señor, no puedo seguir aquí, necesito tu alivio. Escribe ahora mismo en los comentarios una declaración de fe y valentía. Recibo el perdón y el descanso de Dios. Haz de esto una señal pública de entrega, un paso de rendición y confianza en las promesas eternas. Y ahora, prepárate, porque hay algo extraordinario e inesperado en este camino de restauración. Lo que pocos comprenden es que cuando te liberas de la carga y aceptas el descanso, no solo tu vida se transforma, sino que te conviertes en un instrumento de esperanza para los demás. Y a partir de ahora, comenzarás a percibir esto de una manera aún más impactante. David permaneció arrodillado, con el rostro entre las manos, el peso invisible de la culpa oprimiéndole el pecho como si le faltara el aire. El silencioso palacio era el escenario de un corazón devastado, aplastado por la vergüenza surgida tras su caída con Betsabé. Afuera todo parecía igual, pero en su interior rugía una tormenta. Nadie veía la desesperación del rey. Nadie imaginaba la secreta prisión de aquella alma herida, arrastrando cadenas de arrepentimiento. David conocía el rostro de la vergüenza. Cada vez que sus ojos se posaban en el estanque reflectante, no veía al guerrero victorioso, sino al hombre que había herido, engañado y manchado su propia historia. El eco de sus malas decisiones resonaba en su mente noche tras noche. ¿Podría alguien tan marcado por los errores encontrar la paz absoluta? Recitó, entre lágrimas y sollozos, el versículo que se había convertido en el clamor de su alma. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renace un espíritu recto dentro de mí. Salmo 51:10. Era la súplica de alguien que ya no podía soportar la vergüenza en soledad, anhelando que Dios mismo derramara alivio sobre un corazón tan cansado. El recuerdo del pecado parecía susurrarle con cada decisión, robándole el sueño, convirtiendo el banquete real en algo insípido y los aplausos en vacíos. Donde antes había fuerza, ahora solo quedaba el miedo a ser descubierto, rechazado, condenado. David sabía, mejor que nadie, lo que significaba intentar sostenerse bajo el peso del propio pasado, una carga demasiado pesada para cualquier mortal. ¿Cuántas veces te has sentido como David, asfixiado por los recuerdos, intentando ser fuerte ante los ojos de todos mientras te desmoronabas por dentro? Sigues acumulando el peso de tus propios fracasos, creyendo que debes cargar con todo solo, mientras el agotamiento devora tu esperanza y la vergüenza paraliza tu futuro. ¿Y cuántas voces a tu alrededor insisten en empujarte hacia el autorreproche, repitiendo frases como «aguanta», «no muestres debilidad», «el pasado no se puede borrar»? Pero ¿qué pasaría si te dijera que este ciclo de autosabotaje no se rompe por la fuerza, sino por la rendición? ¿Esconder el dolor es realmente valentía o solo una forma de prolongar el sufrimiento? Dios te dice hoy, no hay libertad en intentar ocultar las heridas. El primer paso hacia el verdadero descanso es abrir tu corazón sin temor ante él. Hay una trampa cruel en fingir que la vergüenza no existe. Es como poner una curita en una herida infectada y creer que con el tiempo todo se curará. Pero el dolor oculto supura con el paso de los días,
contamina las relaciones, bloquea los sueños, sabotea el presente. David, ante Dios, no pidió olvidar lo que hizo, sino ser purificado de adentro hacia afuera. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Ese es el secreto. Solo Dios transforma la inmundicia en sanación. Solo Él renueva el espíritu agotado. No es el tiempo lo que borra las marcas, ni la fuerza de voluntad lo que apacigua la conciencia. Es el profundo descanso que solo el Señor ofrece cuando te desnudas emocionalmente y le permites limpiar hasta los rincones más recónditos del alma. ¿Cuántos de nosotros vivimos encadenados al pasado, sintiéndonos indignos de amor, de gracia, de un nuevo comienzo? ¿Cuántos seguimos castigándonos en silencio, cargando con la culpa como si fuera una cruz intransferible? Ha habido muchos momentos en la vida en que te has preguntado, ¿podría un error alejarme de la promesa de Dios? ¿Y si la vergüenza es demasiado grande para borrarla? Pero recuerda, el mismo Dios que escuchó el clamor de David y lo restauró, es el Dios que se acerca a ti incluso en los días más oscuros. No espera perfección, sino sinceridad. No pide fuerza, sino entrega. Ofrece descanso a los corazones cansados, reemplazando la condenación con alivio. La respuesta de Dios a David es quizás la más liberadora posible. Su amor no finge ignorar el pecado, pero tampoco condena para siempre a quienes se arrepienten. Dios no solo perdonó a David, sino que también le dio una nueva canción, una nueva oportunidad, un nuevo legado. El descanso que David encontró no provino de huir, sino del valor de afrontar su error en la presencia del Señor, permitiendo que la mano divina reescribiera su historia. Esto es lo que Dios te dice hoy. Aquello que más te esfuerzas por ocultar es lo que Él más desea sanar. Tu pasado no define tu destino, porque el verdadero descanso nace cuando permites que Jesús transforme tu vergüenza en un punto de partida para los milagros. ¿Sabes? Mucha gente piensa que descansar significa olvidar lo sucedido, esconderlo todo bajo la alfombra y seguir adelante, fingiendo que nada pasó. Pero eso no es liberación, es anestesia, y la anestesia no sana. Sanar es mirar tu propia historia y ver la mano de Dios en ella, convirtiendo cicatrices en testimonios, lágrimas en semillas, caídas en nuevos comienzos. ¿Cuántas personas viven con miedo de abrir su corazón a Dios, temerosas incluso de ser juzgadas por Él? Esta creencia solo alimenta la soledad, las aleja de la verdadera sanación e impide que el profundo alivio de la gracia llegue a su ser interior. David encontró una salida no huyendo de lo que había hecho, sino arrepintiéndose ante el Altísimo y pidiendo, «Renueva un espíritu recto dentro de mí». Quizás creas que tu error es demasiado grande para ser perdonado, pero la palabra revela lo contrario. No hay vergüenza que pueda resistir el abrazo del Padre. No hay pasado que Él no pueda redimir. Y por eso, en este momento, tu comentario público puede ser un paso profético. Escribe en los comentarios, «Mi vergüenza no es mayor que la gracia de Dios». Decláralo con la valentía de quien comprende que solo el Señor ofrece verdadero alivio y descanso a quienes ya no quieren seguir adelante solos. Hay algo que pocos comprenden. La vergüenza es una de las armas más paralizantes del enemigo, porque aísla, enferma y genera dudas sobre el amor divino. Pero lo que nadie esperaba era que Dios mismo eligiera a personas escogidas para transformar generaciones. David siguió siendo llamado un hombre conforme al corazón de Dios, incluso después de su caída. ¿Acaso esto no te interpela? ¿Podría ser que el peso que cargas hoy sea precisamente el punto donde Dios quiere mostrar su poder de renovación? Y si creyeras que aquello que te paraliza podría ser, en sus manos, la puerta al mayor nuevo comienzo de tu vida.
No aceptes la mentira de que el descanso profundo ya no es para ti. No sigas arrastrando cadenas de culpa cuando Jesús ya te ha preparado alivio y perdón. Y antes de continuar, detente un momento. Si este mensaje te conmovió, dale me gusta y compártelo como un acto de fe. Puede ser un canal de descanso y renovación para otros que luchan en silencio contra la vergüenza, el miedo y el autosabotaje. Hay poder cuando permites que la luz de Dios entre en las áreas más dolorosas de tu vida. El alivio no llega cuando todo se resuelve mágicamente, sino cuando comprendes que ya no necesitas fingir fortaleza, ni caminar solo, ni cargar con todo sin ayuda. David encontró una nueva vida precisamente después de confiar todo su dolor al Señor, no para esconderse, sino para ser restaurado interiormente. Lo que sigue puede desafiar todo lo que te han enseñado sobre el fracaso y la redención. El siguiente paso en el camino revela el secreto que casi nadie te cuenta sobre el verdadero descanso, el alivio interior y la gracia de volver a empezar cuando todo parecía perdido. El polvo del largo camino aún se levanta alrededor de los pies heridos del hijo pródigo. Camina despacio, con la mirada fija en el suelo, cada paso pesado como una condena. En su pecho, la culpa pesa más que cualquier carga física. Siente que ni siquiera merece alzar la vista hacia la casa que abandonó. El olor del pasado le quema las fosas nasales, fiestas vacías, promesas rotas, orgullo desechado en banquetes de falsos amigos. Pero ahora todo ha sido arrebatado, y lo único que queda es un cuerpo cansado y un alma devastada por el remordimiento. Los ecos del autojuicio atraviesan sus pensamientos. No eres digno, no eres amado, nunca serás aceptado. Esta es la voz del cansancio de alguien que intentó cargar con el peso de vivir para sí mismo, fracasando una y otra vez, tratando de ocultar el vacío interior tras máscaras de autosuficiencia. ¿Cuántos de nosotros hemos adoptado esta postura de indigno, convenciéndonos de que, debido a nuestros errores y al camino que tomamos, no merecemos otra oportunidad, otro abrazo, otra mirada de misericordia? Pero allí, a lo lejos, hay un punto inmóvil en el horizonte. El padre de pie junto a la puerta mira cada día. No se cansa de esperar, no duerme con la esperanza de ver regresar a su hijo, no juzga, no se rinde, no cierra su corazón. El texto de Lucas 15:20 rompe todas las barreras. Y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y, conmovido, corrió a su encuentro, lo abrazó y lo besó. El padre ve incluso antes de que el hijo pronuncie palabra. El padre siente antes de que el hijo muestre arrepentimiento. El padre corre antes de que el hijo pueda acercarse. Es la acción de Dios la que no solo alivia nuestras cargas, sino que carga sobre sí el peso de nuestra indignidad, invirtiendo toda lógica humana que afirma que el amor se merece. Aquí, el amor se da, el amor se ofrece, el amor se apresura. El gran punto de inflexión no reside en la valentía del hijo para regresar, sino en la disposición del padre a correr a su encuentro. Es esta conmoción. Te sientes indigno, pero Dios siempre te ve desde lejos y corre a su encuentro. El hijo se dispone a hablar de su miseria, a pedir un lugar entre los sirvientes, pero el padre cubre su vergüenza con la túnica más fina, le coloca un anillo de pertenencia en el dedo, sandalias nuevas en sus pies cansados y decreta un banquete donde se esperaba disciplina. A través de esta escena, Jesús reveló el corazón de un Dios que desea que dejes de intentar cargar solo con el peso de tu ruina interior. No eres tú quien necesita reconstruirlo todo para ser aceptado. Es Él quien te acepta para que en sus brazos puedas ser restaurado. Y aquí reside la liberación. La verdadera paz no surge de la autosuficiencia, sino de la entrega que permite ser amado, acogido y sanado. ¿Cuántas veces te has abstenido de arrodillarte pensando que Dios se cansaría de tu regreso?
¿Cuántas veces has reprimido lágrimas, temiendo un rechazo definitivo? ¿Acaso el descanso para un corazón cansado depende realmente de la perfección, o reside el secreto en permitirte ser encontrado? ¿Cuántas veces te has castigado negándote el derecho a un nuevo comienzo porque creías que primero debías pagar para descansar? El Padre destruye todas estas creencias. No hace preguntas, no exige explicaciones. Simplemente corre, abraza, besa, cubre, celebra. Elimina el peso del fracaso con un simple gesto de aceptación. El Hijo ya no es esclavo del peso del pasado, sino heredero del alivio que solo el verdadero Dios ofrece. El Dios que no solo ve desde lejos, sino que cruza la distancia que no puedes cruzar solo. El impacto de esta verdad desmantela el valor distorsionado de la autosuficiencia. No es tu fuerza la que determina tu aceptación, sino el amor incomparable del Padre. Cuando intentas sobrellevar la indignidad en soledad, solo multiplicas tu cansancio. Dios quiere enseñarte hoy a dejar de luchar contra tus faltas como si fueran un muro infranqueable. Él mismo abre la puerta, corre a tu encuentro y te envuelve en verdadero alivio. No aceptes vivir exiliado de ti mismo y de Dios. No aceptes que la vergüenza dicte tu historia. El descanso comienza cuando te detienes, aunque sea a distancia, y dejas que Él corra. El verdadero alivio no reside en un perdón a uno mismo imposible, sino en el perdón concedido que restaura la dignidad. Devuelve el sentido de pertenencia y silencia la voz del acusador interior. Comenta ahora si sientes que este mensaje ha revelado el clamor silencioso de tu corazón. Escribe: acepto regresar y ser acogido por Dios. Haz público este deseo, aunque tu voz temblorosa amenace con silenciarte. No es la fuerza, sino la voluntad de ser amado lo que abre las puertas al alivio y al descanso. ¿Te has dado cuenta de que la mayor barrera entre tu corazón afligido y el alivio total no es Dios, sino a menudo tu miedo al rechazo? Y si te dijera que el descanso más profundo comienza cuando aceptas ser amado, incluso sin sentirte merecedor, deja que esta verdad te inunde. Dios no espera la perfección, te espera a ti. Y la forma en que corre hacia ti desafía toda lógica humana, porque mientras muchos esperan que le correspondas o te justifiques, Él solo quiere aliviar y restaurar. Pero eso no es todo. Hay una fuerza aún más poderosa capaz de romper el ciclo del autosabotaje. Prepárate para sumergirte en una comprensión que puede transformar tu vida por completo. Marta apenas podía oír sus propios pensamientos mientras los platos tintineaban. Los pasos apresurados resonaban en los pasillos, el polvo se arremolinaba con ansiedad y el aroma del pan recién horneado se mezclaba con el sudor de su miedo al fracaso. El peso de servir, de hacerlo bien, de no decepcionar a nadie y sobre todo, de no decepcionar al Maestro, caía sobre sus hombros como un manto invisible, pesado y sofocante. Las tareas domésticas se convirtieron en muros alrededor de su corazón, levantando barreras entre ella y el alivio que tanto anhelaba. Cada orden, cada detalle, cada mirada preocupada a María, sentada a los pies de Jesús, era como un ladrillo más que construía una prisión de exigencias autoimpuestas. Mientras Marta se apresuraba a complacer, María permanecía quieta, extendiendo su espíritu para llenarse del descanso que solo la presencia divina puede brindar. Y allí, en el centro de ese hogar lleno de voces, tareas y miradas, la tensión estalló en una súplica casi amarga, un grito que resuena hasta el día de hoy en el corazón de quienes intentan compensar sus imperfecciones con un esfuerzo interminable. Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado solo para servir? Dile pues que me ayude. Entonces Jesús fijó su mirada en Marta y, en aquel sagrado silencio, derribó todas las defensas de quienes creen que la aprobación proviene del desempeño.
Con dulzura y precisión, pronunció aquellas palabras que han trascendido siglos y que aún resuenan hoy. Marta, Marta, estás preocupada y angustiada por muchas cosas, pero solo una es necesaria. María ha escogido la mejor parte, la cual no le será quitada. Lucas 10, 41, 42. En aquel instante, todo el sudor, toda la prisa, todo el cansancio perdieron sentido, porque la verdad se hizo evidente. No es la cantidad de tareas lo que conquista el corazón de Cristo, sino la silenciosa entrega de quien se permite descansar en la promesa del descanso. ¿Cuántas veces te has visto rodeado de tareas interminables, sintiendo la necesidad de demostrar tu valía, como si el amor de Dios dependiera de tu desempeño, como si solo fueras valioso cuando fueras lo suficientemente bueno para todos? ¿Cuántos tengo que aguantar? ¿Cuántos, si me relajo, todo se derrumbará? ¿Cuántos pensamientos de feroz autocrítica te roban la paz y te hacen creer que el descanso es un privilegio ajeno, nunca tuyo? La misma ansiedad que atormentaba a Marta es la voz que te empuja hacia viajes agotadores. Susurra que si te detienes, todo estará perdido. Esa voz miente, porque quien te creó nunca te pidió que sostuvieras el universo entero. Puso en tus manos solo lo necesario para hoy y prometió: te daré alivio y descanso. Quizás en el fondo tu lucha no sea contra la tarea en sí, sino contra un miedo oculto. El miedo a no ser suficiente, a ser rechazado, a no recibir la mirada de aprobación que Marta anhelaba con tanta desesperación. ¿Has descubierto lo agotador que es intentar compensar tus carencias con esfuerzo humano? ¿Acaso el descanso es solo para quienes ya son perfectos? ¿O es, de hecho, un regalo de Jesús para quienes están agotados de intentar ser fuertes solos? Muchos dicen que Dios ayuda a quienes se ayudan a sí mismos, pero ¿es realmente cierto? ¿O es solo una carga más sobre hombros ya cansados? Fíjense cómo, a los pies de Cristo, María no hizo más que escuchar. No se afanaba, no intentaba resolverlo todo. Simplemente permanecía presente, permitiendo que las palabras del Salvador calmaran toda su angustia interior. Marta, inquieta y cansada, solo encontró respuesta cuando se atrevió a expresar su frustración, demostrando que cuando intentamos cargar con todos solos, incluso la presencia de Jesús se vuelve algo distante, algo que no nos conmueve porque estamos demasiado ocupados para recibirla. Pero fue precisamente al expresar su agotamiento que Marta permitió la amorosa confrontación del Maestro. El descanso no se gana, es gracia, no se conquista, se recibe. ¿Sientes hoy la misma distorsión que Marta? ¿Te alejas, sin darte cuenta, del único que puede sanar tu alma al intentar compensar tus carencias? Y si Jesús te dijera hoy: suelta ese control, abandona la carga, mi presencia basta, y solo ella puede renovar lo que está agotado en ti. El verdadero desafío no es trabajar menos, sino confiar más. No se trata de eludir responsabilidades, sino de aprender a distinguir lo necesario de lo superfluo y elegir lo bueno que jamás te será arrebatado. Marta buscaba reconocimiento, aprobación y seguridad. María buscaba descanso y confianza. La diferencia entre ellas no radica en el esfuerzo, sino en la entrega, en abandonar ese cruel ciclo de compensación. Si hago más, seré más amada. ¿Cuántas veces te has encontrado cayendo en esta trampa, creyendo que esforzándote al máximo, finalmente lograrás la aceptación, ya sea de los demás, de ti misma o incluso de Dios? Jesús no te llama a complacer a la multitud invisible en tu mente, te llama a sentarte, respirar y simplemente ser amada. No porque lo merezcas, sino por gracia. El alivio de Cristo no fue una solución mágica a las tareas de Marta, sino una completa redefinición de lo necesario. No ignoró las tareas, sino que reveló que la raíz del problema era espiritual. Cuando se vive para compensar, para complacer, para evitar el fracaso,
Uno se convierte en esclavo de un ideal inalcanzable. Pero cuando se acepta que la única carga legítima es estar en sintonía con la voz de Dios, todo lo demás se acomoda. El descanso, entonces, deja de ser una ilusión y se convierte en una experiencia real. ¿Estás listo para cambiar el cansancio por la paz? ¿Estás dispuesto a soltar la carga de tener que hacerlo todo perfecto para finalmente encontrar lo único que realmente necesitas? Comenta abajo. Hoy suelto la carga de complacer a los demás y elijo el descanso de Jesús. Que sea una declaración pública, una ruptura espiritual con este ciclo de compensación. No se trata solo de aligerar tu agenda, sino de aligerar tu alma, eligiendo el refrigerio que solo la presencia del Salvador puede dar. Pero hay algo en esta historia que casi nadie nota. Mientras que Marta veía el trabajo como una obligación, María vio el encuentro como una oportunidad. ¿Qué pasaría si, a partir de ahora, tú también vieras cada momento como una oportunidad para descansar en los brazos de aquel que te llama por tu nombre? ¿Qué sería de tu rutina, tus relaciones, tu propio corazón, si dejaras de cargar con todo sobre tus hombros y comenzaras a experimentar el verdadero alivio y la serenidad que Dios promete? Aún quedan profundas capas de esta promesa por revelar, y lo que está por venir podría desafiar todo lo que has creído sobre la valía personal, el fracaso y el descanso. Las piedras vuelan, las palabras hieren como cuchillas. Allí está ella, expuesta, no solo ante un tribunal humano, sino ante el pesado silencio del autojuicio que la aplasta mucho más que los gritos ajenos. La mujer adúltera está arrodillada en el suelo frío, rodeada de ojos que jamás han visto su propio pecado. Los fariseos arrogantes proclaman su indignación, pero es su mirada perdida y opaca la que revela el verdadero peso. No es solo la vergüenza pública, sino la desesperación íntima de quien cree no merecer el perdón, de quien carga sobre sí la condenación que resuena en sus pensamientos noche tras noche. Le tiemblan las manos, no por miedo a los hombres, sino por la certeza de haber errado y de que no hay escapatoria a este juicio interno. ¿Por qué sigues cargando con todo tú sola? Es casi como si Jesús murmurara dulcemente, porque ve el tormento tras la máscara de la resignación. En ese momento, no se trata solo de piedras físicas que amenazan con caer, sino del peso aplastante del pasado, de los errores repetidos, del autojuicio que nadie ve desde fuera, pero que por dentro transforma el alma en una prisión oscura y sofocante. ¿Y cuántas veces te encuentras en ese mismo lugar? No frente a multitudes, sino frente al espejo donde resuenan voces crueles. No vales nada. Dios no puede perdonarte. Carga con esto porque es tu castigo. ¿Será que la verdadera carga no es la mirada ajena, sino esa mirada severa que te diriges a ti mismo, que se niega a brindarte alivio y descanso, incluso cuando todo el cielo clama que el perdón existe? Jesús no responde de inmediato a los acusadores. Se inclina y escribe en el suelo, trazando una pausa sagrada en medio del caos. Mientras todos esperan una sentencia, suspende el tiempo y crea un espacio donde el alivio se hace posible. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. De repente, todo cambia. El juicio externo se disuelve, pero lo más notable es lo que sucede en su interior. Los acusadores sueltan sus armas y se marchan uno a uno, pero el eco del autojuicio permanece. Es allí, en el silencio entre ella y Jesús, donde la promesa de descanso cobra forma. ¿Por qué insistes en cargar solo con esa culpa?, parece susurrar Jesús, tan cerca que el corazón casi se detiene. Levanta el rostro de la mujer, como se levanta el rostro de todos los que se sienten indignos, y declara: yo tampoco te condeno, vete y no peques más. Juan 8:11. Es un decreto de libertad, no solo de los demás, sino de la prisión misma que ella construyó. ¿Qué te impide salir de tu arrepentimiento?
seguir castigándote a ti mismo, como si la cruz no te bastara. ¿Cuántos de nosotros aceptamos que Dios perdona a los demás, pero nos negamos a nosotros mismos el descanso de su gracia? ¿No es hora de aceptar profundamente que Cristo mismo te ofrece alivio hoy, no mañana, no para los demás, sino para ti? Imagina el corazón de esta mujer latiendo con fuerza, insegura de creer en esa promesa. Tantos años escuchando que era imposible volver a empezar, tantos días sintiéndose como un lastre, como si cada respiración fuera una deuda impaga. Pero allí, ante Jesús, recibe la clave para romper el ciclo. Vete y no peques más. No es una exigencia de perfección, sino una declaración de que ya no tiene que cargar con todo sola. Hay un lugar seguro donde sus defectos no se ignoran, sino que se sanan. Y entonces algo irrumpe en escena, la asombrosa gracia. Jesús no solo la libera del juicio ajeno, sino también del autosabotaje que nos impide respirar hondo y experimentar el verdadero descanso. ¿Quién te convenció de que eres más allá del perdón? ¿Quién sembró en tu corazón la mentira de que tus errores te definen para siempre? Aquí hay un secreto que muchos no ven. La libertad no consiste solo en ser exonerado ante los demás, sino en aceptar interiormente que has sido purificado por aquel que conoce cada uniforme, cada caída, cada lágrima oculta. Dios no busca lastimarte ni añadir más peso a tus hombros. Él ve más allá de tus caídas, más allá de tus expectativas frustradas, más allá de ese cruel perfeccionismo. Es fácil aceptar que Dios perdona a los demás, pero ¿por qué dudas tanto de que lo haría contigo? ¿No te das cuenta de que, al insistir en este autojuicio, rechazas el don mismo del descanso que Cristo derrama sobre tu vida? Te daré descanso, te dice Dios hoy, con una ternura que derriba toda máscara. Cada vez que insistes en cargar con tu culpa, sin compartirla con Él, rechazas el consuelo que desea derramar sobre tu corazón cansado. ¿Acaso no es orgullo cargar con ella solo? ¿No es, en cierto modo, creer que tu dolor es más fuerte que el amor de Dios? Esto tiene que cambiar, ahora. ¿Alguna vez has sentido tu alma aplastada por un secreto, por una mala decisión, por un patrón repetitivo que te hace pensar, ahora sí que he ido demasiado lejos? Y cuando crees que nadie te entiende o que nadie te perdonaría si lo supiera, te das cuenta de que el autojuicio te atrapa en un ciclo de condena silenciosa. ¿Y si te dijera que incluso Jesús, conociendo toda tu verdad, no quiere hundirte, sino elevarte a una nueva esperanza? El descanso está disponible, pero solo para quienes aceptan soltar la carga y confiar en que Él no los condena. No se trata de ignorar las consecuencias, sino de soltar ese látigo interior que te impide caminar con ligereza. ¿Qué necesitarías para liberarte finalmente de este peso inútil? ¿Cuánto tiempo más seguirás dando voz a la culpa y rechazando el alivio que ya está a tu alcance? Quizás lo más impactante de este encuentro no sea el perdón de Jesús, sino que te pida que dejes de condenarte a diario. Porque si Dios ya no te acusa, ¿por qué sigues asumiendo ese agotador papel de autocrítico? La gracia no es un premio para quienes sufren mucho, sino un abrazo para quienes deciden confiar más en el cuidado de Dios que en su propia capacidad para pagar por sus errores. El verdadero descanso llega cuando te liberas de las cadenas invisibles del autojuicio y aceptas la invitación de Jesús. Camina, vive, pero ahora sin el peso del pasado. Hoy es el día para pasar página. Y si te encuentras en esa situación, luchando contra la culpa, las expectativas familiares, las presiones internas y la sensación de que nunca es suficiente, respira hondo. Deja que Jesús te ofrezca alivio y verdadero descanso. ¿Cuántas noches has perdido intentando encontrar una estrategia para perdonarte? ¿Cuántas veces has pensado que solo necesitabas más tiempo, más sacrificio, más sufrimiento para sentirte merecedor? El tiempo, por sí solo,
no te sana. Lo que te sana es la voz que dice, yo tampoco te condeno. Si estas palabras te han conmovido, escribe en los comentarios, hoy recibo el descanso de Dios. Decláralo con valentía, como quien decide dar el primer paso hacia una nueva vida. ¿Quién sabe? Tal vez alguien que lea tu comentario también encuentre la fuerza para liberarse del peso del autojuicio. Y recuerda, hay un secreto sorprendente en este camino, algo que casi nadie nota, y cuando lo comprendas, todo puede cambiar de verdad. Prisionero entre muros extranjeros, José siente el peso aplastante del olvido, incluso de aquellos a quienes ayudó. El aroma húmedo de las piedras, el sonido sordo de las cadenas, la ausencia de rostros familiares, todo contribuye al dolor agudo y silencioso de quien da pero nunca recibe. Fue vendido por sus propios hermanos, traicionado por quien más amaba. Ahora, en lo profundo de la prisión egipcia, la soledad se torna insoportable. La carga se multiplica con cada pensamiento. ¿Por qué siempre soy yo quien sostiene a los demás mientras nadie me sostiene a mí? El aislamiento es más que físico, también es emocional. Días de silencio, noches de vigilia y un cuerpo exhausto de cargar con recuerdos, expectativas frustradas, sueños incumplidos. José, siempre fuerte para todos, carga con el peso de mantener vivas las esperanzas ajenas, mientras su propio corazón sangra en secreto. El cielo parece de bronce, la oración resuena en las piedras y regresa vacía, como si incluso Dios lo hubiera abandonado solo para soportarlo todo. Pero el texto bíblico revela un secreto que muchos ignoran. Pero el Señor estaba con José y le mostró misericordia. Génesis 39:21. Incluso en prisión, la presencia del Señor nunca lo abandona, y la misericordia lo visita en los momentos más oscuros. Cuando los hombres se olvidan, cuando nadie es fuerte por nosotros, Dios permanece. No exige esfuerzo, ni logros, ni una máscara de José, solo entrega. El verdadero alivio no reside en el reconocimiento de los demás, sino en experimentar al Dios que camina a nuestro lado en el valle más profundo. ¿Y tú? ¿Cuántas veces has sentido ese mismo abandono? Fuerte para todos los que te rodean, pero invisible cuando necesitas consuelo, apoyo, un abrazo sincero. ¿Es este ciclo de cargar con todo sola realmente valentía o solo un grito silencioso de agotamiento? ¿Cuántas han oído eso de que Dios solo ayuda a quienes se ayudan a sí mismos? Y siguen intentando salvar a todos, esperando que algún día alguien venga a salvarlas. Esta creencia de que nadie ve tus lágrimas, de que tu valor solo existe mientras lo soportas todo en silencio, es una prisión disfrazada de valentía. Pero, ¿y si el camino hacia el alivio no está en cargar con más, sino en soltar, confiar y aceptar que Dios actúa incluso cuando nadie más aparece para ayudar? ¿Te das cuenta del poder revolucionario que supone simplemente permitirte ser cuidada, aceptar el descanso prometido por Jesús, aunque el mundo ignore tu cansancio? José no fue recordado por los hombres, pero fue honrado por Dios. El secreto reside en que, en el silencio de la celda, cuando el eco de tu grito solo encuentra paredes, la misericordia divina susurra, estoy aquí, te veo, me preocupo, te alivio. Si esta palabra te hiere el corazón, si te reconoces en este exilio emocional, sé honesto, ¿quién te ha apoyado? ¿Cuántas veces tu dolor ha sido invisible incluso para quienes deberían protegerte? Dios no te pide que seas un superhéroe, te pide entrega, compromiso, vulnerabilidad. Porque en el momento en que dejas de cargar con todo solo y confiesas tu agotamiento, el cielo obra a tu favor. No es honor morir agobiado, sino entregarse a quien prometió descanso. Dios te dice hoy, ¿por qué insistes en cargar con el peso que solo Él puede aliviar? ¿Aceptas esta invitación o prefieres el amargo camino de la autosuficiencia que solo multiplica las heridas? Elige soltar el peso del reconocimiento humano y busca la presencia de quien, en la oscuridad, jamás te abandona.
Si este mensaje te conmovió profundamente y tocó tu alma cansada, escribe en los comentarios: recibo el cuidado de Dios. Haz pública tu decisión de aceptar el alivio, de abandonar la falsa fortaleza. Y más aún, tu gesto digital puede ser una herramienta de ayuda para quienes sufren en silencio. Por lo tanto, dale me gusta y comparte este video como un acto de fe, un llamado de esperanza para quienes aún se encuentran prisioneros de la soledad del esfuerzo. Lleva la promesa de descanso hasta los rincones más aislados. No subestimes el impacto de una acción compartida con compasión. Alguien puede salvarse de la desesperación con un simple clic. Siéntete parte de un movimiento más grande, donde cada me gusta y cada vez que se comparte es un grito colectivo. Nadie tiene que cargar con todo solo. Pero eso no es todo. Hay un detalle profundo en esta historia que la mayoría ignora, un secreto entre líneas, algo que puede cambiar por completo tu perspectiva sobre tu peso y tu descanso. Prepárate, porque la siguiente revelación puede liberarte de años de autocrítica y llevarte a un nuevo nivel de descanso y confianza, donde el pasado deja de ser una prisión y se convierte en un testimonio de superación personal. Envuelto en el polvo de los campos de Ofra, Gedeón apenas oía sus propios pasos mientras pisaba la tierra endurecida por el miedo. La escena a su alrededor era un retrato de agotamiento. Campos devastados, graneros vacíos, miradas abatidas y familias escondidas de enemigos que con cada cosecha lo robaban todo, incluso la esperanza. Gedeón estaba allí junto al lagar, no para prensar uvas, sino para trillar trigo apresuradamente, intentando no llamar la atención de los madianitas. Se movía casi en silencio, cargando en secreto no solo con haces de trigo, sino también con el peso de las expectativas de su familia, su pueblo y las suyas propias. El sudor le perlaba la frente, y en lo más profundo de su ser, la invisible carga de «tengo que ser fuerte, tengo que aguantar, no puedo fallar», lo aplastaba más que cualquier invasor. Sentía tensión en los hombros, un cansancio en los ojos que no era solo físico, sino también espiritual, que se sentía demasiado pequeño para enfrentarse a gigantes. Fue en ese momento de profunda angustia cuando se le apareció el ángel del Señor, llamándolo valiente guerrero. Aquel saludo sonaba casi irónico. Gedeón, el menor de la familia más humilde de Manasés, el último de todos, ¿era ahora llamado a liberar a todo un pueblo? Gedeón reaccionó con sinceridad conmovedora. «Ay, Señor mío, ¿cómo podré salvar a Israel? Mi familia es pobre en Manasés y soy el menor de la casa de mi padre». Jueces 6:15. Ante Dios no hay máscaras. Lo que él veía como limitaciones, Dios lo veía como una oportunidad para manifestar su poder y su alivio. El Señor no rebatió sus argumentos con exigencias ni reproches, sino que respondió con una promesa profunda. «Yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como si fueran un solo hombre». Jueces 6:16. Allí, Gedeón comprendió que no tenía que cargar con el peso de las expectativas humanas ni con el suyo propio. El alivio de Dios no reside en la ausencia de desafíos, sino en su presencia constante en medio de la debilidad. No se trata de ser suficientes, sino de confiar en el Dios que camina a nuestro lado y nos sostiene, incluso cuando todo en nuestro interior clama por nuestra insuficiencia. En cada generación, hombres y mujeres se ven oprimidos por las exigencias susurradas desde la infancia. Tienes que demostrar tu valía. Sé mejor, sé como tu hermano, no decepciones a tu familia. Quizás tu memoria esté llena de estas voces, algunas externas, otras moldeadas con el tiempo e internalizadas como verdades. Gedeón representa a toda persona que se mira al espejo y solo ve a alguien inferior, menos capaz, que nunca será suficiente. El dolor de cargar con el peso de las expectativas es silencioso, pero devastador desde dentro.
Muchos todavía trillan el trigo en secreto, intentando sobrevivir sin ser vistos, por miedo a no estar a la altura de las expectativas, y por lo tanto nunca descansan. Aquí es donde encaja el mensaje celestial. Dios no te exige el mismo rendimiento que el mundo. No espera que lo lleves todo en tus propias manos, ni que seas fuerte todo el tiempo. La invitación es diferente. ¿Por qué insistes en cargar con todo solo, intentando ser perfecto para todos? El agotamiento es inevitable cuando intentamos cargar solos con lo que solo Dios puede aliviar. Hay algo profundamente revolucionario en el encuentro de Gedeón con Dios, algo que desafía incluso las convicciones religiosas. ¿De verdad crees que debes ser el salvador de tu propia historia? ¿Has caído en la trampa de pensar que si no cumples con las expectativas de todos, serás abandonado, olvidado, insignificante? Esta es una vieja mentira, perpetuada por la comparación y las exigencias inhumanas de una sociedad que valora el rendimiento por encima de la paz interior. He aquí una verdad que pocos se atreven a admitir. Dios mismo prefiere a las personas sinceras que confiesan su debilidad a los héroes que fingen invulnerabilidad. El alivio prometido por Dios no depende de tu fuerza, sino de su presencia en medio de tu vulnerabilidad. Al llamar a Gedeón, Dios le decía a él y a ti que su amor no está condicionado a tu éxito ni al cumplimiento de estándares inalcanzables. El descanso que ofrece desarma el miedo a decepcionar, porque todo el peso recae sobre los hombros de aquel que nunca falla. ¿Te has sentido alguna vez como Gedeón? ¿Te has encontrado alguna vez ocultando tu debilidad por miedo a defraudar a quienes dependen de ti? ¿Cuántas veces te has refugiado en el lagar de las emociones, cargando con el peso de expectativas que nunca parecen suficientes? Quizás te preguntes si Dios comprende realmente este tipo de cansancio. No el cansancio físico, sino ese agotamiento interior de quien se siente obligado a hacerlo todo para todos, incluso cuando apenas puede serlo todo para sí mismo. Es entonces cuando la ayuda divina irrumpe, no para impulsarte hacia la perfección, sino para aliviar tu corazón. Jesús mismo dijo: «Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso». Este descanso no es una solución mágica a los problemas, sino el privilegio de no tener que ser Dios en tu propio lugar. Permitirte sentir alivio es aceptar que eres un hijo, no un esclavo de las expectativas. Es confiar en que Él está contigo, incluso cuando flaqueas, tropiezas o sientes ganas de rendirte. Si creciste escuchando que necesitabas lograrlo todo para ser amado, es hora de romper ese ciclo de dolor. El alivio que Dios ofrece comienza cuando te liberas del peso del perfeccionismo y aceptas que para Él lo que importa es tu corazón dispuesto, no tus logros. Cuando Gedeón aceptó caminar incluso temblando, cuando admitió su insuficiencia y aún así siguió adelante, sucedió lo inesperado. Lo imposible se hizo posible porque Dios estaba presente. El secreto está en dejar de compararte con los demás y empezar a entregarte. Tu valor no radica en cuánto soportas, sino en quién te sostiene. Observa tus propios miedos a la luz de esta promesa: estaré contigo. No hay vergüenza en reconocer que no puedes con ello. El error es seguir intentándolo solo cuando Dios ya te ha extendido su mano para ayudarte. Quizás el peso que te impide avanzar no sean los problemas en sí, sino la carga de intentar cumplir con todas las exigencias que constantemente te impulsan a hacer más. ¿Sientes que si fracasas, nadie estará a tu lado? ¿O que si no puedes con todo, decepcionarás incluso a Dios? Pero ¿qué pasaría si te dijera que lo que te agota no es tu misión, sino la creencia de que está prohibido pedir ayuda, descansar, admitir la debilidad? ¿Qué carga tan absurda te has visto obligado a llevar, como si la humanidad fuera un defecto y no parte del plan divino? No hay liberación más profunda que experimentar el amor de Dios precisamente cuando admites que no puedes hacerlo. Solo
Es en ese momento, y solo en ese momento, que las promesas de alivio se vuelven verdaderas, tangibles, reales. Si este mensaje te conmovió, deja una frase de entrega en los comentarios, una declaración pública de tu rendición. Libero el peso de las expectativas y permito que Dios me sostenga. Escribe con fe, como un acto de valentía frente a todo aquello que intenta mantenerte prisionero del rendimiento. No dejes que el silencio oculte tu dolor. Declara que aceptas la invitación divina al descanso y que ya no quieres intentar vencer por tu propia fuerza. Tu vulnerabilidad puede ser el comienzo de tu milagro. Y recuerda, hay algo aún más profundo por revelar sobre el descanso que Dios ofrece, algo que desafía todo lo que has oído sobre la fuerza y la debilidad. Prepárate, porque lo que viene a continuación puede cambiar para siempre tu forma de afrontar el cansancio del alma. El fino polvo del camino se mezclaba con el sudor y el olor ácido que impregnaba las tumbas. El hombre cuyos gritos aterrorizaban incluso a los más valientes caminaba entre las piedras, con las muñecas cubiertas de profundas marcas donde las cadenas le habían lacerado la piel, y sus ojos, vagando entre el miedo y la rabia, parecían implorar clemencia sin que sus labios pudieran pronunciarla. Era temido, rechazado, aislado no solo por la sociedad, sino también por la angustia que llevaba dentro, como una herida palpitante. Aquel hombre poseído por un demonio, procedente de Gadara y encadenado por fuerzas incomprensibles, era la viva imagen de quien ya había renunciado a luchar por la liberación, resignado al peso de todo aquello que nunca pidió cargar. Los días eran un ciclo interminable de desesperación. Nadie tenía esperanza en él, y él tampoco creía que el descanso, el alivio, fueran posibles. Sin embargo, cada noche, entre aullidos y gemidos, persistía un anhelo reprimido de paz. El peso de sus propios vicios, de esas prácticas autodestructivas, era como una carga invisible, imposible de soltar, y el tormento parecía interminable. Cuando las barcas llegaron a la orilla y Jesús pisó tierra gadarena, todo cambió en cuestión de segundos. No había escapatoria. Al contrario, aquel hombre, guiado por una fuerza que no comprendía, corrió y se arrojó a los pies del Maestro. La confrontación no fue entre iguales. Jesús, con silenciosa autoridad, miró a los ojos de aquel esclavo de su propio caos, viendo el alma sofocada bajo capas de sufrimiento. Con pocas palabras, Jesús ordenó a los espíritus malignos que se marcharan. Hubo un grito, un frenesí, una subversión de la lógica del miedo y de repente el caos se convirtió en silencio. El hombre, antes desnudo y ensangrentado, ahora estaba vestido, sentado y en su sano juicio, a los pies de quien le traía el verdadero alivio. La multitud no lo entendía, pero para aquel hombre las cadenas por fin se habían roto. Dios le ofreció un descanso que no dependía de su propio esfuerzo, sino de la simple entrega a la voz que, entre todas, era la única capaz de liberarlo de una vez por todas. Ve a tu casa, a tu familia, y cuéntales todo lo que el Señor ha hecho por ti y cómo te ha mostrado su misericordia. Marcos 5:19. El mandato no era simplemente dar testimonio, era una invitación a recuperar la dignidad, a pertenecer de nuevo, a experimentar la ligereza de ya no tener que cargar solos con el peso de la propia oscuridad. Este pasaje bíblico resuena en los corazones de quienes hoy se sienten prisioneros de hábitos y comportamientos que parecen inquebrantables. Quizás tú, al escuchar esta historia, reconozcas el peso de tus vicios, antiguos o recientes, y la vergüenza de repetir patrones que juraste abandonar. Conoces ese ciclo que parece imposible de romper, el ciclo de prometerte a ti mismo no volver a hacerlo, pero recaer porque la fuerza humana no basta. Quizás hayas oído que el tiempo lo cura todo, pero la realidad es que el tiempo por sí solo no elimina las cadenas espirituales.
Solo quienes han pasado noches en vela, abrumados por la ansiedad, las compulsiones, los sentimientos de insuficiencia o autodestrucción, comprenden cuánto duele sentirse prisionero de uno mismo. Este dolor, el de cargar sobre los hombros el peso de hábitos que destruyen desde dentro, es el más solitario de todos. ¿Te has dado cuenta de que este ciclo se repite en tu vida? ¿Cuántas veces has intentado romper cadenas invisibles por tu cuenta, creyendo que solo necesitabas más fuerza de voluntad? ¿Cuántos consejos y promesas vacías has escuchado, que solo necesitabas ser más positivo, que todo estaría bien si tan solo creyeras más en ti mismo? ¿Cuántas recaídas has experimentado, sintiéndote indigno de buscar ayuda divina porque crees que Dios no querrá a alguien tan marcado por sus propios fracasos? Dios te dice hoy, ¿por qué insistes en cargar con todo solo cuando Él es quien te ofrece alivio? El verdadero descanso no proviene de tu propio esfuerzo, sino de encontrar la gracia de aquel que, sin juzgar, se acerca y rompe lo que nadie más puede romper. Ser completamente libre no se trata de no ser tentado nunca, sino de no ser esclavizado por la tentación. Se trata de que el poder de Jesús sea mayor que la vergüenza, el miedo o la compulsión. La liberación que Jesús ofreció al Gadareno no fue teórica ni parcial, fue total y pública. No hubo negociación con la vergüenza, solo misericordia. Esa misma compasión está disponible para ti ahora. El mensaje de alivio es claro. No fuiste creado para cargar solo con el peso de tus errores. No necesitas ser prisionero de pensamientos autodestructivos, adicciones secretas, ni dolores que te alejan de la comunión y la dignidad. La invitación del Señor es que te acerques a Él tal como eres, incluso con tus miedos, fracasos y recaídas. La restauración solo comienza cuando reconocemos que no tenemos la fuerza suficiente, pero que hay alguien, Jesús, que conoce cada lucha oculta, cada tormento, y aún así elige mirar a los ojos de aquellos a quienes todos han rechazado y declarar: eres libre. Si te han dicho que Dios solo acepta a personas perfectas, es hora de confrontar esa mentira. Quienes necesitan descanso no son los que ya duermen plácidamente, sino los que hace tiempo olvidaron lo que significa sentir ligereza. El Hijo de Dios mismo entró en la tierra de los marginados para liberar a quienes parecían haber perdido toda esperanza. Hoy, tu caso no es diferente. El ciclo de destrucción no tiene por qué seguir siendo el centro de tu existencia. Él te llama a un descanso que no depende de tu desempeño, sino de la confianza en que Él es fuerte precisamente donde tú eres más débil. El verdadero milagro de la liberación reside no solo en liberarse de una adicción, sino en experimentar la paz interior, la certeza de que, finalmente, ya no tienes que luchar solo en la desesperación. Ahora mírate y pregúntate, ¿cuánto tiempo más intentarás vencerlo todo solo? ¿Cuántas noches más tendrás que pasar luchando en secreto antes de entregar la carga a aquel que es el único capaz de aliviarte? Admitir que estás cansado no es humillación, sino el comienzo de un milagro. El Señor no espera que ocultes tus heridas, sino que se las presentes, como hizo aquel hombre de Gadara. Cuando dejes de huir, cuando confieses la realidad de tu cautiverio, el cielo obra para traer libertad donde solo había desesperación. La invitación sigue en pie. Sé honesto contigo mismo y con Dios, y verás caer las cadenas, precisamente donde parecía no haber solución. Si sientes que este mensaje tocó una fibra sensible en tu corazón, declara con fe en los comentarios: ya no cargaré con esta carga solo. Jesús es mi descanso. Escríbelo como un acto de entrega, de valentía. No es solo una frase, es un clamor del alma, un paso hacia la libertad que solo el Señor puede dar. Lo que aún descubrirás sobre el poder del alivio en Cristo podría sorprenderte para siempre. Pero prepárate, porque lo que viene después podría sacudir todas tus antiguas certezas. Jacob
Caminaba por el sendero arenoso y seco, con la mirada inquieta, calculando cada paso, mientras sentía el peso de las decisiones pasadas, oprimiéndole el pecho. Con cada latido, el eco de sus errores resonaba en su mente, recordándole que no era solo un fugitivo, sino alguien marcado por una historia de engaño, miedo y separación. El sudor en su frente no era solo por el sol abrasador, era el temor de revivir el dolor con Esaú, su hermano, aquel a quien había engañado años atrás. El viento parecía susurrar todas las palabras no dichas, todas las súplicas de perdón que nunca salieron de sus labios, llevando consigo la opresiva sensación de quien recorre el camino sabiendo que carga sobre sus hombros no solo con su propio equipaje, sino también con el peso de conflictos sin resolver. Cada mirada atrás era un recordatorio del pasado que insistía en atormentarlo, tejiendo dudas y confusión en su espíritu. Esa mañana, la polvorienta llanura se extendía ante Jacob como el escenario de un reencuentro inesperado. Los sirvientes le advirtieron que Esaú ya venía a su encuentro, acompañado de 400 hombres. Su temor inmediato era la venganza, las consecuencias, que finalmente sus malas decisiones le pasarían factura con creces. El miedo a la represalia lo dejó sin aliento. ¿Sería este el fin de todo? ¿Qué sería del futuro si el pasado decidía exigir lo que le correspondía de golpe? El corazón de Jacob latía con fuerza en una danza incómoda entre la culpa y la esperanza. El peso de intentar cargar solo con las consecuencias de sus propios errores era asfixiante, y en ese momento Jacob comprendió que no podía dar un paso más sin el alivio del perdón, sin la paz de la reconciliación. La noche anterior la había pasado en oración, súplica y lágrimas, una súplica sincera. Dios, no dejes que me enfrente solo a mi hermano. Alivia el miedo que me impide seguir adelante. Cumple conmigo lo que me prometiste. El momento del encuentro fue impactante. Esaú apareció ante él, con el rostro marcado por años de ausencia y una ira olvidada. Jacob, en un gesto de humildad, se inclinó 7 veces hasta el suelo, cada gesto una súplica silenciosa para que el pasado ya no resonara con violencia, sino con misericordia. Y entonces sucedió algo que desafió toda lógica, toda expectativa de quienes habían vivido esperando lo peor. Esaú corrió a su encuentro y lo abrazó. Se echó sobre su cuello y lo besó, y ambos lloraron. Génesis 33:4. No hubo gritos, ni acusaciones, ni exigencias. Hubo un abrazo, un reencuentro. Lo inesperado irrumpió como la lluvia tras una larga sequía. El alivio y el descanso llegaron no porque Jacob fuera fuerte, sino porque Dios preparó un camino de reconciliación que ningún ser humano podría construir solo. Este desconcertante giro de los acontecimientos revela algo que tal vez te asuste admitir. ¿Qué pasaría si, en lugar de cargar con todo tú solo, intentando compensar, intentando redimirte por tus propios medios, permitieras que Dios hiciera lo que está más allá de tu control? Jacob intentó idear estrategias y ofrecer regalos a su hermano, impulsado por el temor de que todo dependiera exclusivamente de él. Pero no fue un regalo, ni su fuerza, lo que trajo alivio. Fue la obra de Dios tras bambalinas, preparando corazones, disolviendo resentimientos, transformando la expectativa de tragedia en reconciliación. Ahí es donde el mensaje conecta con tu vida, con el dolor que tal vez estés ocultando tras sonrisas forzadas o justificaciones, con el temor de que las consecuencias del pasado sean una carga insoportable. ¿Cuántas veces te has sentido así? Como si tuvieras que cargar solo con el peso de las malas decisiones, ansioso por un posible castigo. Muchos repiten como un mantra: el tiempo lo cura todo. ¿Pero es eso realmente cierto? ¿O es solo Dios quien puede transformar lo que el tiempo no puede borrar? ¿Cuántos viven esperando que el pasado estalle en cualquier momento y con ello pierden su paz, su sueño, su presente?
Dios susurra a tu espíritu: deja de cargar con todo como si dependiera solo de ti. Preparo encuentros de liberación. Transformo el miedo en descanso. El miedo de Jacob era real, pero la respuesta de Dios fue mayor que su temor. ¿Y por qué dudas en confiar en que el mismo Dios que se encontró con Jacob y Esaú puede obrar milagrosamente entre tú y los dolores que tanto temes afrontar? ¿No es hora de soltar el control y dejar que Él alivie este peso, quitando de tu corazón el miedo a las consecuencias que ya han sido puestas en sus manos? Piensa bien, ¿cuánto tiempo más seguirás arrastrando esta culpa, este miedo a enfrentar el pasado, como si fuera tu deber resolverlo todo solo? Dios no espera que te redimas a ti mismo. Jacob nos enseña que enfrentar el miedo solo tiene sentido cuando contamos con la presencia de Dios, tanto en los pequeños como en los grandes encuentros. El verdadero descanso no es la ausencia de conflicto, sino la certeza de que la mano de Dios prepara la reconciliación donde antes solo existía la amenaza del dolor. Lo que hoy te parece imposible puede ser la oportunidad perfecta para que Dios te demuestre que Él es quien te libera y te da el descanso que ninguna estrategia humana puede lograr. La promesa fue clara desde el principio: mi presencia estará contigo y te daré descanso. No es la ausencia de problemas, sino la presencia de Dios lo que te alivia. Él no te abandona en el valle del temor. Va delante de ti, disolviendo todo poder de condenación y trayendo paz donde no hay explicación racional. La reconciliación de Jacob y Esaú es clave para quienes temen las consecuencias. No es su fuerza ni sus métodos lo que escribe un nuevo final, sino la intervención de Dios mismo, que transforma lo improbable en un milagro. ¿Te preocupa esto? ¿Aún crees que necesitas pagar penitencia, demostrar tu valía, ser fuerte hasta el agotamiento? ¿O estás dispuesto a confiar en que el alivio y el descanso están al alcance de quienes se entregan de verdad? Ahora, quiero invitarte a que te abras en los comentarios. ¿Hay alguien o alguna situación a la que temas enfrentarte debido a las cicatrices del pasado? Como un acto de fe, escribe: entrego mi miedo y confío en el descanso de Dios. Haz pública esta decisión, rompiendo el silencio que solo alimenta la carga. Tu comentario podría ser el inicio de un nuevo ciclo de restauración que Dios desea traer. Y no creas que eso es todo, porque lo que viene a continuación te conmoverá aún más profundamente, demostrándote que incluso cuando nadie reconoce tus esfuerzos, Dios sigue obrando en silencio, preparando caminos inesperados de sanación. Prepárate, porque hay un secreto sobre la liberación emocional que pocos se han atrevido a explorar y está a punto de ser revelado. El polvo rojo del desierto egipcio se adhería a los pies de José mientras cruzaba el patio de la prisión. Sus pasos eran tan pesados como el silencio que engullía la esperanza en aquel lugar oscuro. Su cuerpo cansado delataba las noches en vela, y tras sus ojos hundidos, el recuerdo de la traición de sus hermanos palpitaba como una herida abierta, el momento en que manos ensangrentadas y envidiosas lo arrancaron de su familia y lo vendieron como si fuera mercancía desechable. El sonido de las cadenas, el olor a miedo, el rugido ahogado del abandono, todo resonaba en el alma de José, creando el peso insoportable del rechazado, del olvidado, del que aparentemente tenía que soportarlo todo solo. Nadie acudió en su ayuda, nadie lo buscó. Su padre lo creía muerto. Sus hermanos silenciaron su existencia. Solo quedaba el vacío y una rutina de humillaciones, tareas pesadas e injusticias. Pero había algo más profundo. Una batalla interna, la lucha contra la sensación de que tener valor dependía del reconocimiento de los demás, de la aceptación familiar, de los aplausos, de la compañía humana. En la soledad de su celda, José no solo se enfrentaba al abandono externo, sino también a la cruel voz que le susurraba: «Estás solo, cargas con el peso de todo lo que has perdido para siempre».
¿Cuántas veces has sentido este mismo dolor? El mundo pinta imágenes de éxito, pero ignora las cicatrices ocultas. Rompe el corazón de quienes necesitan ser fuertes para todos sin encontrar a nadie dispuesto a contener sus lágrimas. Quizás tu dolor sea la fría respuesta de alguien en quien confiaste ciegamente o la ausencia de la familia cuando más necesitabas un abrazo. El peso del rechazo corroe desde dentro y a menudo silencia incluso las oraciones, haciendo que parezca que Dios también ha desaparecido del mapa. Pero, ¿y si este silencio no fuera ausencia, sino un momento de preparación para algo absolutamente transformador? ¿Y si este abandono estuviera forjando en ti una resiliencia que no depende de los aplausos, sino de una promesa, un descanso que desafía toda comprensión humana? La historia de José no termina en el abismo del rechazo, y la tuya tampoco tiene por qué terminar ahí. El vibrante texto de Génesis 50:20 revela el secreto oculto tras tanto dolor. Vosotros pensasteis hacerme mal, pero Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, salvar muchas vidas. He aquí la maravilla de Dios. El mismo abandono que pudo haber destruido a José se convirtió en un camino hacia el palacio, una forma de consuelo, un puente hacia la verdadera liberación. No fue la fuerza de José lo que lo sostuvo, sino la presencia invisible del Señor, obrando en las sombras, cuidando cada detalle, incluso cuando José dudaba que algo bueno pudiera surgir del caos. La carga de sostenerlo todo se disolvió cuando comprendió que, en el fondo, nunca estuvo realmente solo. ¿Te has detenido alguna vez a pensar que el abandono que tanto te duele podría ser terreno fértil para la transformación que Dios está a punto de obrar? ¿Es cierto que sálvese quien pueda? ¿O acaso, tras este dolor, se esconde una promesa personal de cuidado y renovación, esperando ser descubierta por quienes se atreven a confiar incluso cuando todo apoyo humano se derrumba? Dios te habla hoy. No tienes que cargar con todo esto solo. Yo estoy contigo en la cisterna, en la cárcel, en la casa vacía, en el camino desconocido. Alivio tu carga, consuelo tu alma y preparo descanso donde solo parecía haber agotamiento. En la vida real, cuando creemos que nos han olvidado, Dios está escribiendo capítulos en silencio, cuando todas las puertas se cierran y nadie parece preocuparse por nuestro sufrimiento. Es entonces cuando surge la invitación a dejar de cargar con lo imposible solos. Dios te dice hoy, ¿por qué sigues cargando con todo solo? Yo te aliviaré y te daré descanso. Las heridas de José se convirtieron en un testimonio vivo del poder de ser sostenido, no por la aceptación humana, sino por la fidelidad divina. La misma invitación resuena en tu interior. Suelta la necesidad de controlar. Deja de cargar dolorosamente con un peso que nunca te perteneció. Descansar no es rendirse. Es confiar en que hay un amor mayor que todo rechazo, una fuerza mayor que todo abandono. Y aquí llega la invitación más radical del momento. ¿Tienes el valor de admitir públicamente que necesitas este alivio? ¿Que estás cansado de intentar demostrar tu valía? ¿Que ser rechazado no te define? Entonces, haz de tu declaración un acto de fe. Comparte en los comentarios, sin miedo ni máscaras, las palabras «Me niego a cargar con el rechazo solo acepto el consuelo de Dios» y permite que otros encuentren valor en tu vulnerabilidad. ¿Quién sabe? Tu confesión podría ser una semilla de sanación para cientos de personas que leen en silencio, pensando que solo ellas pueden soportar esta carga. ¿Te das cuenta de que, cuando todo parece perdido, Dios está más cerca que nunca? Pero eso no es todo. Hay aspectos aún más profundos de este cuidado divino, secretos que la mayoría ignora. Y cuando comprendas la siguiente historia, te sorprenderá lo que Dios mismo desea revelarte para aliviar la carga de tu alma y traer paz a tu corazón. Arena ardiente quemándole los pies, horizonte vacío, un peso insoportable sobre su espalda. Moisés camina por el desierto como un hombre marcado.
Cada respiración le recuerda su error, cada paso, una sentencia invisible. Tras huir de Egipto, el pasado se aferra a él como una sombra sofocante. La culpa no le da tregua. Siente que la esperanza ha sido enterrada en la arena junto con el cuerpo del egipcio que intentó sepultar en secreto. Quien carga con un pecado tan profundo siente el peso no solo de sus propias manos, sino de todas las acusaciones tácitas. El miedo al juicio es implacable y el perdón a sí mismo parece inalcanzable. Moisés se esconde de los ojos ajenos, pero sobre todo de los suyos. En cada amanecer solitario en el desierto su corazón susurra: nunca serás digno, nunca tendrás paz. ¿Cuántas veces has sentido esta sentencia interior, como si lo que hiciste o dejaste de hacer jamás pudiera ser redimido? Existe una desconexión entre el deseo de avanzar y la corriente de culpa que te frena, aplastando la alegría, minando la esperanza y destruyendo los intentos de empezar de nuevo. ¿Es realmente posible experimentar el alivio de Dios cuando tus propios pensamientos no ofrecen perdón? Dicen que el tiempo lo cura todo, pero hay heridas internas que solo empeoran con el silencio. Y cuando la voz de la vergüenza se mezcla con la sensación de abandono, incluso rezar se vuelve difícil. Sientes cómo el desaliento se instala y el sentido de propósito se desvanece como agua entre los dedos. Quizás te identifiques con este exilio emocional, vivir al margen, incapaz de liberarte del peso de tu propia historia, como si Dios jamás quisiera usar a alguien con cicatrices tan profundas. Pero la Biblia revela algo que desmantela por completo esta lógica de autocastigo. La escena cambia abruptamente cuando, en medio de la extenuante rutina de pastorear ovejas en Madián, Moisés se sorprende al ver un fuego que no lo consume. Una zarza ardiente interrumpe el ciclo de culpa, y desde lo imposible Dios habla: ven ahora, pues, y te enviaré al faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Éxodo 3:10. Imaginen la sorpresa. El Dios viviente se revela no para condenar, sino para confiar una misión precisamente a aquel que se consideraba el más indigno. El llamado no ignora el pasado, sino que lo transforma en un punto de partida para la redención. Dios no espera a que Moisés sane sus heridas antes de recibirlo. Entra justo donde la vergüenza parece insuperable y convierte el desierto en el escenario de un nuevo comienzo. Este cambio es tan disruptivo que desafía todas las creencias religiosas basadas en el mérito propio. Dios no pregunta por qué Moisés erró, ni exige explicaciones. Simplemente lo llama a levantarse. La sanación no llega con un olvido artificial del pasado, sino con la aceptación de que la misericordia de Dios es mayor que cualquier caída. El verdadero descanso solo es posible cuando comprendes que no fuiste creado para cargar solo con el peso de la culpa. Aquí es donde el mensaje se vuelve provocador, porque destruye el mito de que la espiritualidad consiste en no cometer errores. El Evangelio es un escándalo de gracia. Es Dios diciendo que su propósito no depende de tu historia, sino de su promesa. En la práctica, ¿cómo afecta esto a tu vida? Quizás te encuentres en ese mismo estado de exilio interior, creyendo que tu pasado te excluye de los sueños de Dios. Pero la voz que habló en el desierto aún resuena. Él no espera a que seas perfecto para brindarte su alivio. Él quiere que entregues la carga, que admitas tu incapacidad para redimirte y que permitas que las promesas de descanso reemplacen la autocrítica. Perdonarte a ti mismo no es ignorar el pasado, sino confiar en que Dios puede reescribir el futuro a partir de las ruinas del ayer. Si hoy, tras la sonrisa, se esconde una carga insoportable de culpa, pregúntate: ¿acaso cargar con este peso insistentemente es realmente una señal de responsabilidad o simplemente orgullo herido de no aceptar que solo Dios puede transformar las tragedias en propósito?
No hay pecado mayor que el perdón de la cruz de Cristo. No hay pasado tan denso que pueda anular el llamado de Dios. ¿Por qué seguir arrastrando cadenas invisibles cuando el Señor mismo ofrece alivio y te invita? Déjame guiar tus pasos. Déjame mostrarte lo que puedo hacer con aquello que más temes. Ya no tienes que vivir prisionero de tus recuerdos. El Dios que vio huir a Moisés también te vio digno de ser su libertador, y es precisamente desde tu más profundo desierto que Él hace brotar una nueva vida. En este camino de la culpa a la libertad, cada decisión de soltar el control es un acto de fe en las promesas de alivio y descanso. Puedes rechazar este llamado y seguir sobreviviendo, o puedes atreverte a creer que el Creador realmente tiene el poder de restaurar lo que parecía irreversible. Aquí es donde muchos se rinden, por miedo a enfrentar una gracia tan asombrosa, por temor a abandonar el papel de víctima y convertirse en protagonista de una historia que solo Dios puede reescribir. Pero ¿qué pasaría si te dijera que lo único que te separa de este descanso es la voluntad de confiar? ¿Es orgullo, incredulidad o simplemente el hábito de autocastigarse porque parece más seguro que exponerse a la vulnerabilidad de empezar de nuevo? Reflexiona ahora. ¿Qué episodio de tu pasado aún invade tus pensamientos nocturnos, convenciéndote de que nunca serás digno? ¿Cuánto tiempo más cargarás con el peso de tus errores en soledad, negándote a experimentar el alivio de un Dios que no solo perdona, sino que transforma destinos? Si estas palabras te han impactado y sientes la necesidad de liberarte del peso del autocastigo, declara en los comentarios: acepto el perdón de Dios por mi historia. Transforma el acto de comentar en un paso de entrega, una proclamación pública de que no habrá más lugar para las cadenas de la culpa. Sé el testimonio viviente de que la liberación comienza cuando te rindes ante aquello que no puedes sanar por ti mismo. Y aquí hay una verdad que pocos se atreven a escuchar. Quizás el mayor obstáculo para tu milagro no sea el diablo, ni la gente, ni siquiera Dios, sino tu negativa a abrirte a un favor inmerecido. ¿Qué tal si das el salto y experimentas lo que es vivir guiado por la voz que no te acusa, sino que te impulsa? Pero eso no es todo. Aún hay secretos sorprendentes sobre este proceso de liberación que desafiarán todo lo que te han enseñado sobre autosuficiencia y propósito. Prepárate, porque lo que está a punto de revelarse podría transformar para siempre tu visión de descanso y alivio. Zacarías se encontraba ante el altar, con el corazón palpitante en el pecho, no por reverencia, sino por un torbellino de dudas y acusaciones internas que aniquilaban cualquier atisbo de paz. El templo, normalmente un lugar de sagrado silencio, parecía un eco de sus temores ocultos. Durante años, Zacarías había servido fielmente, quemando incienso, pronunciando bendiciones sobre otros, pero dudando en silencio de que las promesas de Dios llegaran a su propia casa. En ese momento, entre los aromas de la mirra y las miradas expectantes, recibió el anuncio que lo cambiaría todo. Tu oración ha sido escuchada. Tu esposa dará a luz un hijo. Pero el impacto de la promesa no fue de alivio inmediato, sino de confrontación. ¿Cómo podía creer cuando el tiempo ya había convertido la esperanza en cenizas? El ángel observa, y Zacarías, paralizado entre la promesa y el peso de cargar con años de frustración, cuestiona de mala gana, dudas. ¿Cómo puedo saber esto porque soy viejo? El ambiente se vuelve denso y aparece una frase inesperada. Y ahora quedarás mudo, y no podrás hablar hasta el día que esto suceda, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán su tiempo. Lucas 1:20. El silencio impuesto a Zacarías es brutal, no solo un mutismo físico, sino un vívido retrato de las voces internas que nos acusan a diario. ¿Cuántas veces te encuentras reprimiendo palabras de fe porque el miedo y el autosabotaje han levantado barrotes alrededor de tu corazón, impidiendo cualquier descanso verdadero?
¿Conoces ese impulso de cargar con todo solo, porque crees que si bajas la guardia, el mundo se derrumbará? La sensación de autosuficiencia, tan alabada por la sociedad, es una prisión sutil. Enmascara un alma agotada y aislada. Alguien que, como Zacarías, sirve, ora, pero no puede sentir el alivio de las promesas de Dios, porque en su interior la voz de la culpa le dice que no es digno, que no merece descansar sobre los hombros de Dios. Y es precisamente en esos momentos, cuando la fe se pone a prueba con el silencio, que las promesas se cumplen sin tu intervención, únicamente por la fidelidad divina. Observa la ironía. Zacarías pierde su voz, el instrumento con el que siempre bendecía a otros, porque no podía bendecirse a sí mismo. El temor a una nueva decepción lo hizo dudar, y su incredulidad se hizo visible, expuesta como una herida abierta. Quizás tu corazón también haya aprendido a silenciar sueños, a reprimir expectativas o a alabar, porque el cansancio de la espera te ha acostumbrado a simplemente sobrevivir, sin experimentar jamás la ligereza que Dios prometió. Y aquí está el secreto que pocos comprenden. Dios no necesitaba la voz de Zacarías para cumplir la promesa, solo necesitaba espacio para actuar sin la intervención del miedo. Mientras Zacarías no podía hablar para sabotear, murmurar o poner excusas, Dios obró invisiblemente, obrando el milagro. ¿Qué te hace pensar que necesitas seguir sosteniendo todo con tus propias fuerzas, si incluso el silencio puede ser un canal para la acción de Dios? No cometas el error de intentar controlar el desarrollo de la promesa. A menudo, el alivio solo llega cuando te permites acallar las voces que dicen: no funcionará, no mereces descansar, si no lo haces todo tú mismo, fracasarás. Guardar silencio ante Dios a veces significa renunciar al último ápice de control, y es entonces cuando surge el descanso. Zacarías, incluso en silencio, tuvo el privilegio de presenciar lo imposible. Su propia casa se llenó de alegría, risas y una promesa cumplida. El silencio, que parecía un castigo, se convirtió en la incubadora de un nuevo cántico, prueba de que la acción divina no depende de tu esfuerzo, sino de tu entrega. ¿Acaso tu mayor obstáculo para experimentar este alivio ha sido precisamente la ansiedad de tener todas las respuestas, de cargar solo con el peso de las incertidumbres y los porqués? ¿Heredaste la convicción de que solo mereces descansar cuando todo es perfecto? ¿O es, por fin, el momento de confiar en que Dios obra en silencio, incluso cuando no puedes ver ni hablar? Lo que nadie te ha dicho es que el autosabotaje disfrazado de humildad o prudencia es en realidad incredulidad encubierta. Dios quiere acallar estas acusaciones internas, no para castigarte, sino para liberarte de un ciclo de sufrimiento solitario, para que su consuelo y promesa fluyan libremente. ¿Te has sorprendido alguna vez repitiendo historias autodestructivas en tu mente, creyendo que el descanso es un signo de debilidad? O peor aún, que solo serás digno cuando lo resuelvas todo por tu cuenta. Cuestiona esa creencia ahora. Dios dice que el descanso no es una recompensa por el rendimiento, sino un regalo para quienes se permiten ser vulnerables ante Él. No esperes a que el agotamiento sea extremo para entregarte a aquel que ya ha prometido: te aliviaré y te daré descanso. Y si sientes que tu fe flaquea, recuerda que incluso en el silencio impuesto por tus dudas, Dios sigue cumpliendo su promesa, porque su fidelidad no depende de tus palabras, sino de la palabra que Él mismo proclamó sobre tu vida. Si el testimonio de Zacarías y el llamado de Dios a silenciar el autosabotaje resonaron en tu alma, te invito a dar un valiente paso de fe. Escribe en los comentarios: elijo confiar en el silencio de Dios. Declara públicamente que te rindes al control, que aceptas ser restaurado por aquel que no depende de tus acciones para actuar. Y ve más allá. Dale me gusta
y comparte este mensaje, convirtiendo este sencillo gesto en un acto de fe y evangelización. Tu clic puede ser el toque divino que traiga alivio y esperanza a otras vidas, aún atrapadas en las cadenas de la autosuficiencia y el miedo. Tu participación es un puente para que otros también encuentren verdadero descanso. Sé un canal para la acción sobrenatural en otros corazones. Si has llegado hasta aquí, algo mucho más profundo está ocurriendo en tu interior de lo que quizás te das cuenta ahora. Porque nadie se queda hasta el final de un mensaje como este por casualidad. Solo sucede cuando el corazón anhela verdadero descanso, cuando el alma ya no puede fingir fortaleza y está lista para rendirse a lo eterno. Tú, que a lo largo de este video te identificaste con el dolor, los silencios, las cargas, los miedos que nadie más ve, debes saber que esto no es solo contenido digital, es Dios llamándote. Es el Espíritu Santo susurrándote que ya basta, que no fuiste creado para vivir agobiado, que el alivio que buscas con tanta desesperación no está en encargarte de todo, sino en entregarlo todo a sus manos. Porque mientras intentes cargar con todo solo, seguirás aplastado por cargas que solo Dios puede sostener. Y quizás, hasta ahora, hayas creído que confiar en Dios sería una debilidad. Pero, ¿y si de hecho es la única manera de liberarte de la prisión emocional que has llamado vida? ¿Y si el mayor error es seguir intentándolo solo, cuando la puerta del descanso ya está abierta ante ti? ¿Qué más tiene que suceder para que dejes de huir? ¿Cuántas noches en vela, cuántos suspiros reprimidos, cuántas lágrimas ocultas más tendrás que soportar hasta que comprendas que la carga que llevas no es tuya? Jesús dijo: «Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso». Él dijo, no su esfuerzo, no su actuación. Él. Hoy es el día de rendirse, de dejar de exigirte una fuerza que ni siquiera Dios espera de ti. Ahora cierra los ojos un momento, respira hondo, deja que tu corazón escuche. ¿Lo sientes? Algo dentro de ti empieza a sanar. Una paz comienza a llenar lugares que antes solo conocían la ansiedad. Y esto es solo el principio, porque ahora quiero orar contigo, pero no es una oración cualquiera, es una oración de liberación. Es el momento en que declararás con tu alma que estás dispuesto a soltar el control y dejar que Dios sea Dios. ¿Estás listo? Así que repitan conmigo: Señor Jesús, hoy me entrego completamente a ti. Reconozco que durante mucho tiempo intenté cargar sola con cargas que no me pertenecían, pero hoy, ante tu palabra, me rindo. Enséñame a descansar en ti, alivia mi mente, sana mis emociones, toca las heridas de mi alma. Acepto tu descanso, recibo tu paz. De ahora en adelante, que camine con la ligereza de quien sabe que ya no está solo. Te entrego mi corazón, mis miedos, mi culpa, mi pasado y mi futuro, porque sé que contigo todo encuentra sentido y dirección. En el nombre de Jesús, amén. Si sentiste esta oración como un abrazo para tu alma, debes saber que era Dios extendiendo su mano hacia ti. Y si realmente te conmovió lo que estás a punto de descubrir en el vídeo que se reproduce en la pantalla, podría transformar tu vida aún más profundamente. No te vayas sin verlo. Lo que te espera en este próximo vídeo es el complemento perfecto para la liberación que acaba de comenzar. Esto no es solo otro contenido, es el siguiente paso en el proceso de sanación que Dios quiere llevar a cabo en ti. Haz clic ahora. No ignores esta llamada. Si este mensaje te ha resonado, deja un comentario a continuación. Llegué al final, porque esto es más que una simple frase. Es un acto de fe. Una declaración pública de tu deseo de experimentar algo nuevo con Dios. Escríbelo, da testimonio, haz de este momento un hito espiritual. Y una cosa más, envía este video a alguien a quien quieres, alguien que sabes que está demasiado cansado para seguir adelante. Esta podría ser la respuesta que esa persona ha estado esperando durante días.
Sé el canal. Compartir este mensaje es un acto de amor. Suscríbete al canal ahora mismo, no solo como alguien que disfruta del contenido, sino como alguien que decide emprender un camino de sanación. Porque cada video aquí es un paso hacia la paz interior que Dios te tiene preparada. Y al suscribirte dices, elijo no volver al mismo estado emocional del que vengo. Y para concluir, que la palabra resuene en vuestro interior como un sello de todo lo que aquí se ha dicho, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él cuida de vosotros. De Pedro 5:7. Él se preocupa por ti, ahora y siempre. No te vayas todavía. El próximo video te hará ver lo que aún era invisible. Haz clic, mira y continúa transformándote.